gracias una vez más por acompañarnos en estas ya tradicionales enseñanzas que nos brinda el Padre Inocencio Llamas. La semana pasada nos hacía un precioso comentario sobre el mensaje o los mensajes, también el mensaje extraordinario de la Virgen, que quien no lo haya escuchado le aconsejo que lo recupere del YouTube de la Fundación. Y hoy, Padre Inocencio, la enseñanza con el título ¿Es necesaria la mediación de la Iglesia? No es una pregunta, sino una afirmación. Es una pregunta, falta Es el una pregunta. interrogante al final. ¿Es necesaria la mediación de la Iglesia? Exactamente. Padre Inocencio. Sí. Muy bien, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Míranos, oh buen Jesús, congregados en tu nombre. Para ti no hay nada que no sea real, no existen cosas que no sean presenciales porque tú estás presente. Entonces, estas cosas que los seres humanos usamos con las redes, tú las utilizas de una manera real, estás presente con nosotros, estás presente cuando se vea esta conferencia, incluso aquellos que lo van a ver en diferido, porque tu palabra vuela, corre y tu palabra es la verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Jesús, proclamamos lo que tú has dicho. Sin ti no podemos hacer nada. Sarmientos separados de la vid no pueden dar fruto. Y todo lo bueno que pueda haber en nosotros, en el mundo y en esta conferencia, todo es movido por ti, por el Padre y el Espíritu. Siempre Dios, tú eres Dios, empieza la buena obra, la continúa y la lleva a feliz término. Por eso no queremos en ningún caso robarte la gloria. Queremos que todo sea para la gloria del Padre, para ti, para el Espíritu Santo, y por eso pedimos esa luz del Espíritu de Dios, que tome las riendas y que realmente también toque los corazones para que al escuchar esta palabra amemos más a la Iglesia y amemos también más a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y tú, María, Madre de la Iglesia, Reina de la Paz, intercede con todos los santos y santas del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, paz y bien, y siempre mi saludo alegre, lleno de esperanza, cariñoso, ¿verdad? Fraternal, con optimismo, porque sabemos que el Señor es alfa y omega, primero y último. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya Él venció todo el mal que hay en el mundo. Y aunque hoy todavía la cizaña y el trigo están juntos, sin embargo, la cizaña será quemada y el trigo llevado a los graneros. Todo esto lo hacemos desde el regazo de la Santísima Virgen María. Mire, he preguntado muchas veces, en muchos auditorios, dígame qué cosas importantes hizo Jesús. Y la gente me responde distintas cosas verdaderas. Predicó la palabra, sanó enfermos, expulsó demonios, ¿verdad? Hizo otros milagros. También me dice lo más importante que hizo Jesús, que fue morir por nosotros en la cruz y resucitar al tercer día de entre los muertos. Algunos dicen nos dejó a la Virgen María como madre, pero muy pocos y en algunas ocasiones nadie me dice algo muy importante que hizo Jesús. Estarán ustedes pensando, ¿qué será? Muy sencillo, fundó la iglesia. La existencia de la iglesia es una de las cosas más importantes que hizo Jesús de Nazaret y que nos dejó a nosotros para toda la posteridad. Hay personas incluso en su ignorancia que dicen, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Si usted no cree en la iglesia, le falta mucho para que su fe sea buena y pura y que realmente diga que cree en Jesucristo. Porque si no creemos en lo que Él fundó y lo que Él dejó en su palabra, nos falta algo esencial. Hay otras personas que también por ignorancia dicen,
Bueno, Dios es el mismo, que da igual creer en una cosa que en otra. Pues no, no todos los conceptos de Dios son los mismos. No todos los dioses, solo hay un Dios. No todos los ídolos que se creen ser dioses son iguales. Por eso la revelación completa de lo que es Dios nos la ha dado el Señor a través de Jesucristo. Y Dios nos ha revelado quién es Él, cómo es Él en verdad. Lo hemos visto hace poco en la solemnidad de la Santísima Trinidad, que hemos dedicado en una buena parte al misterio de Dios. Ahora, todos los seres humanos que han existido desde Adán y Eva hasta el último, todos somos criaturas de Dios y los seres humanos, imagen y semejanza de Dios. Unos lo saben, otros lo desconocen, pero realmente somos obra del Señor. A todos los que existimos, a los que han existido y a los que vendrán, nos ha amado Dios desde toda la eternidad. A todos nos ha dado una misión, pero también nos ha dado el puesto eterno que nos tiene en el cielo. O sea, nos ha creado para conocerle, servirle, amarle aquí abajo y luego verle por toda la eternidad, ser felices en el cielo. Y ya él dice que nos fue a preparar un puesto en el capítulo 14 de San Juan, el Evangelio de San Juan. Usted tiene un puesto y esto lo tiene igual el que es musulmán, el que es judío, el que es ateo, el que es agnóstico, el que cree, qué sé yo, en cualquier situación, la energía, como creen los de la nueva era. O sea, Dios nos creó a todos para Él, para ir al cielo, pero no todos, tristemente, irán al cielo. Y nos lo revela Jesús. La vida eterna existe y hay lo que llamamos los novísimos, es la muerte, el juicio, el infierno, la gloria y también el purgatorio. Esto es un hecho. Pero todos los seres humanos que venimos de la misma raíz, en el plan de Dios, debiéramos conocerle a Él, dejarnos amar y ser hermanos. De hecho, el mandamiento de Jesús fue: un mandamiento nuevo les doy. Primero dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y aquí está la clave de la felicidad y de la realización del ser humano. Cumplir las normas del fabricante, ¿verdad? En este caso, del creador, este Dios uno y trino. Sin embargo, hay muchas personas en el mundo que no son cristianos y muchos que no son católicos. Pues no tengo la estadística aquí exacta. En el mundo habrá más o menos alrededor de 800 millones de personas que son cristianos y no son católicos. Y habrá alrededor de 1.000, quizá 1.200 millones de personas católicas. Pero aún, ¿cuántos vamos ahí? Estamos hablando de 2.000 millones de personas. Hoy en la humanidad hay casi 8.000 millones de personas. Esas otras personas, ¿verdad? Esas 6.000 millones de personas también son, como le digo, personas por quien Jesús murió. Él no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se condene. Él murió por todos. Entonces, Jesús funda la iglesia y ahora aquí la pregunta: ¿es necesaria la iglesia para salvarse? Ahora le hago esa pregunta a ustedes y ustedes estarán respondiéndose a sí mismos. Y luego usaré texto del Nuevo Catecismo que a su vez cita el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, dando una respuesta a esto que estoy diciendo. Pero antes, tomado pues de la doctrina de la Iglesia, vamos a hablar un poquito de la salvación.
de Jesús y de lo que es la salvación y del por qué responderemos a esa pregunta de si es necesaria la iglesia en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Con el pecado de Adán y Eva, por el hecho de ser descendientes suyos, en esa naturaleza humana, cuando somos concebidos en el vientre materno, somos concebidos con un pecado o una mancha llamado pecado original. El pecado de Adán y Eva se llama pecado original originante, que fue personal. El pecado nuestro que no es personal se llama pecado original originado. De tal manera que no somos concebidos y no nacemos en amistad con Dios. Nacemos con una mancha que no permite que la gracia de Dios esté en nosotros. Por ende, nadie puede entrar en el cielo con esa mancha. Sin santidad nadie puede entrar en el Señor, y el que es concebido en el cielo, porque es concebido en pecado original, si no se borra su pecado original, pues tampoco puede entrar en el cielo. Y además todas las demás criaturas nacemos en ese pecado y una debilidad, una concupiscencia, que es una tendencia al mal, que por eso existe el mal en el mundo, por la concupiscencia que hay una tendencia al mal. Las únicas criaturas que no fueron concebidas en pecado original, bueno, primero la creación Adán y Eva, que no fue porque fueron concebidas, sino fueron creadas directamente por Dios. Directamente o indirectamente, pero Dios actuó, evidentemente. Después, algunos teólogos dicen que San Juan Bautista sí fue concebido en pecado original, eso lo dicen todos, pero que la presencia de la Virgen María y Jesús en el momento en que estaba en el vientre materno en el sexto mes, en que quedó llena Isabel del Espíritu Santo y el mismo Juan brincó de gozo. Algunos exegetas piensan que allí fue como bautizado, iba él luego a ser Juan el Bautista, y allí se borró el pecado original. Otros no dicen nada, pero podamos creer que sí. Luego, la única criatura que tenemos la certeza de que fue concebida sin pecado original, incluso lo celebramos la Inmaculada Concepción, en la Bienaventurada Virgen María. Jesús no es criatura, es creador. Y quien se encarnó fue la segunda persona de la Trinidad que tomó naturaleza humana. Tenía que ser una naturaleza humana totalmente limpia, totalmente pura. Bien. Esto es importante. En los demás, todos, somos concebidos con el pecado original. Y luego con el uso de razón, a excepción de la Bienaventurada Virgen María, que tampoco tuvo la concupiscencia, evidentemente somos en alguna manera también pecadores. No siempre en pecado mortal, pero siempre en pecado venial. Dios ve manchas hasta en los ángeles, dice la palabra de Dios. Si los seres humanos no hubiéramos recibido salvación, todos hubiéramos ido al infierno, todos. Incluso la Virgen María no hubiera sido inmaculada, hubiera sido pecadora. También ella hubiera ido al infierno. No se escandalicen por lo que digo. Es si Jesús no nos hubiera salvado. Claro, a nosotros nos salva levantándonos cuando hemos caído. A la Virgen la salvó no permitiendo que cayera. Pero también a la Virgen la salvó su Hijo. Dios le aplicó, como Dios está en la eternidad, no en el tiempo, lo que para nosotros los seres humanos iba a ser futuro, se lo aplicó en ese momento, porque, repito, Dios tiene presente todo, el futuro, el pasado y este momento en un solo acto. Bien, son conceptos teológicos que a veces es bueno enseñárselos también a nuestro pueblo. Entonces, hemos también explicado cuando hablamos un poquito de cristología, por qué Jesús es el único Salvador. Porque hay gente que cree que va a salvarse por lo que Él hace, y no es así. Nadie se salva por ser suficientemente bueno, ni por las cosas que hace. Eso puede tener una influencia. No nos salvamos por una energía cósmica, no nos salvamos por una reencarnación que no existe, por karmas que uno va purgando y
en la otra reencarnación va mejorando. No, eso es falso, o sea, eso no existe, no es auténtico. Para salvarnos, ahí está el plan B, tanto amó Dios al mundo, que envió su Hijo único, porque no quiere que nadie se pierda. Lo entrega incluso a la muerte para salvar a la humanidad. Es Jesús el único Salvador. Lo dice también la palabra de Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre de Jesús. ¿Y por qué Jesús es el único Salvador? Porque Jesús es Dios y hombre verdadero. Como hombre, o sea, como ser humano, él cargó todos los males, todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, también todas las enfermedades. Ya lo dije, todos los males los cargó Jesús. Alguien pudiera decir, ¿y cómo tenía tanta fuerza? Porque además de ser humano, en el cual representaba desde Adán y Eva hasta el último ser humano que venga, era Dios, es Dios. La divinidad le daba un valor infinito a lo que él hacía en su humanidad. Le daba una fuerza infinita, lo cual no le quitaba el sufrimiento, le daba más fortaleza para llevarlo. Por supuesto que Jesús, por ser Dios y hombre verdadero, podía habernos salvado, redimido con una sola lágrima, con un solo suspiro, con una gota de sangre, porque todo hubiera tenido valor infinito. No obstante, para que nunca nadie dudara de su amor, él aceptó esa pasión, esa cruz tan grande, porque es la prueba mayor que puede haber en el mundo, dar la vida por otro. Jesús lo dijo, el que da la vida es el que da la prueba más grande, y dar la vida por un pecador más grande todavía. Él dio la vida por aquellos que éramos enemigos de Dios por el pecado. Por eso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Nosotros nos salvamos por lo que Jesús hizo en la cruz. Claro, hay que aceptar lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Cómo se acepta eso? Por medio de la fe, que es la respuesta del ser humano a Dios. Pero no una fe muerta, una fe que produce obras. Los hermanos separados decían que solo se salva por la fe. Jesucristo dijo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero nos salvamos, sí, por la fe en Jesús. Nadie se salva sino por Jesús, pero con una fe auténtica que realmente produce obras. Entonces se necesita para salvarse la fe y las obras al mismo tiempo. Ahora, la salvación es de Jesús. Y por eso tenemos que agradecer a Dios nosotros que escuchamos esta conferencia de conocer a Jesús. Por eso no hay otro nombre dado a los hombres que tenga salvación. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno. La gracia más grande que tenemos es conocer a Jesús, creer en Él. La mayor desgracia es no conocer a Jesús. Él también diría, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Ahora vamos a hablar en números redondos. Jesús vivió, murió hace 2000 años, un poquito más, pero como son números redondos, estamos en el año 2022, ¿verdad? Después de la venida de Cristo. Jesús muere y nos salva. Cualquier persona, por muy pecadora que sea, que hubiera sido, si se arrepiente de sus pecados, que también es una gracia de Dios, y acepta lo que Jesús hizo, es salvo. De hecho, Jesús dijo, aquel ladrón que estaba crucificado al pie de la cruz, y le dijo, ten misericordia de mí cuando llegues a tu reino, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquella mujer adúltera la perdona. Aquella persona, María Magdalena, de la cual saca 7 demonios, la perdona, porque él viene a perdonar los pecados. Aunque fuesen rojos como la escarlata, más grandes que las montañas del Himalaya, del Everest, de allá de
o también de los Alpes, de los Andes, lo que ustedes quieran. Más numerosas que las arenas de las playas y del desierto es el amor de Dios, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. El amor de Él es infinitamente misericordioso. Pero no nos salvamos por el control de la mente, no nos salvamos por amuletos, pues no nos salvamos por creencias extrañas, no nos salvamos, qué sé yo, por cualquier otra idolatría. Nos salva solo Jesús de Nazaret. Y ahora aquí viene una pregunta. Pero bueno, Jesús vivió hace 2000 años. Yo que estoy viviendo ahora en el siglo XXI, en el año 2022, o un niño que nace, ¿cómo se salva ahora? ¿Cómo se apropia uno ahora la salvación que Jesús mereció en la cruz? Por eso Jesús instituye la iglesia. Jesús dice, ahora esta salvación va a ir hasta los confines de la tierra por todos los tiempos. ¿Cómo? A través de la iglesia y por la acción del Espíritu Santo, que es el alma de esta iglesia, la va a llevar hasta los confines de la tierra. De tal manera que la salvación de Jesús solamente llega, y es un misterio, a cualquier ser humano, sépalo o no lo sepa, conozca o no conozca, a través de la iglesia que Cristo fundó. Ya voy a adelantarme a responder a esto. Me gustaría esperar un poquito, pero creo que ya tengo que decirles que sí, que la fe en la iglesia, que la iglesia, más que la fe en la iglesia, es necesaria para la salvación de la humanidad. Todo esto supone, evidentemente, una explicación, porque algunos de ustedes pensarán, ajá, y una persona que no es católica se puede salvar si no conoce la iglesia y no conoce a Jesús. Bueno, depende. Eso lo vamos a explicar exactamente en este instante, en este momento. En la humanidad, ¿verdad? Que nosotros conocemos y la que no conocemos, que es mucha también, tenemos que decir que hay personas de distintas clases, de distintas religiones. Vamos a ver. Hay una forma imperfecta, aunque no plena, de estar con la iglesia, que es, por ejemplo, la iglesia ortodoxa oriental, que tiene exactamente la misma fe, pero no acepta la autoridad del Papa. Hubo, por cierto, un primer cisma de la iglesia en Oriente, se llama cisma de Oriente, en el año 1054, siglo XI, ¿verdad? En la cual, pues, se separó de la iglesia por bueno, hubo problemas siglos antes. Querían que realmente el papado, la autoridad estuviera en Oriente, Constantinopla, Bizancio, ¿verdad? Que es lo mismo, y no en Roma. Y algún otro detallito más que no viene al caso. Es más, estas personas ortodoxas, hablo de, hay ortodoxos católicos, no son los que están separados. Hay la Iglesia Católica Occidental, la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental. Hay ortodoxos católicos que son hay en Siria, hay en el Líbano, hay en Egipto, hay en Medio Oriente, hay en Atenas, hay, en fin, en varios países. Son católicos. Alguien me decía, ¿por qué la Iglesia Católica Ortodoxa sí se casan los sacerdotes? Digo, no se casan. Ordena de sacerdotes a hombres casados. O sea, no es que se casan después de ser sacerdotes. La iglesia tiene incluso en el Oriente esa posibilidad. Dirán, ay, ¿por qué no se van para Oriente? No se preocupe, estamos mejor todavía los que no estamos en esa circunstancia. Pero bueno, no viene al caso. Tenemos entonces una gran porción de personas que son casi católicas. Incluso, mire, hubo otros dos sismos en el siglo XIV, cisma de Aviñón y cisma
en el siglo XVII, cisma de la Iglesia Ortodoxa rusa, con una condición diferente a la ortodoxia del cisma de Oriente. Y hay las iglesias ortodoxas no católicas, ¿ok? Que son varias. Hay la iglesia ortodoxa rusa, hay la iglesia ortodoxa también de Atenas. Bueno, Atenas es la capital de Grecia. Hay de otros ritos también, coptos, siríacos también, los hay católicos ahí, que tienen prácticamente la misma fe, casi la misma fe, pero tampoco aceptan la autoridad del Papa. Tienen la misma moral, tienen un rito distinto en la liturgia, pero suelen ser ritos que también pueden tener los sacramentos, los 7 sacramentos. Hubo también un cisma en el siglo XVI, en 1534, en Inglaterra, entre Enrique VIII quería divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, sin razón. Bueno, con razón sería, pero no podía anularse su matrimonio, quería simplemente que la iglesia le aceptara el divorcio y quedar libre, y el Papa pues no se lo aceptó. Entonces él se separó en 1534 y desde entonces la iglesia anglicana tiene por autoridad al rey, o en este caso a la reina. Esa es la autoridad de la iglesia anglicana. Pero hay un detalle, estudiando la historia, que no es el caso ahora de analizar esto, la iglesia católica no considera que la iglesia anglicana tiene el sacerdocio, porque perdieron digamos, la secuencia de la ordenación sacerdotal. Me explico ahora con esto. Para que un obispo sea legítimo, tiene que haber sido consagrado obispo por otro obispo, al cual consagró otro obispo, al cual consagró otro obispo, no se asusten, al cual consagró uno de los 12 apóstoles. Ajá. Tiene la sucesión apostólica. O sea, no es un árbol genealógico, pero es un árbol que pudiéramos ver, si se estudiara la ordenación de un obispo, tiene uno que llegar hasta uno de los apóstoles, porque la iglesia es apostólica. Si una persona dice, yo soy obispo, yo me acuerdo en Venezuela había un señor que decía que él era obispo, se nombró a sí mismo obispo y quería vestirse como los obispos católicos. ¿Y quién lo hizo el obispo? Él se hizo a sí mismo obispo. Y un sacerdote, para que sea sacerdote auténtico, su ordenación sea válida, tiene que haber sido ordenado sacerdote por un obispo válido que está en comunión con el Papa. Los hermanos anglicanos no tienen la sucesión de los apóstoles. Cuando se convierte un anglicano, que allá de pronto es obispo de ellos, pero no lo reconoce la iglesia como el orden sacerdotal o es sacerdote de ellos, porque no hay la sucesión de los apóstoles. Si se convierte a la iglesia católica, la iglesia lo ordena de nuevo, ya con respetándole, ¿verdad?, su estatus, digamos, y todo lo que ha recibido la iglesia anglicana, lo ordena válidamente un obispo. Si no, no puede perdonar los pecados, ni puede celebrar la misa válidamente. Estas cosas son importantes también saberlas ustedes que escuchan esto, ¿verdad?, como laicos. Mientras que, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, que no es católica, sí tiene, el sacerdote puede confesar, es válida, puede comulgar. Incluso hay una cierta costumbre, ¿no? Como diré, un acuerdo entre la iglesia romana católica y la iglesia ortodoxa, porque si no hay allá un sacerdote católico, por ejemplo, uno se puede confesar con un sacerdote ortodoxo. Yo he confesado un ortodoxo. Si un ortodoxo, que no es católico, está aquí en Occidente y no hay sacerdote ortodoxo de su rito, puede confesarse con un sacerdote de la Iglesia Católica. Esto es importante saber.
Después hubo, como saben ustedes, en el siglo XVI también, en 1517, un cisma terrible de Martín Lutero, que era un religioso, sacerdote agustino, con luego Juan Calvino, donde ahí viene, en primer lugar, las iglesias históricas, que tenían cierta seriedad, aunque no aceptaban un montón de cosas, y claro, quedaron excomulgados. Y de ahí vendrán luego una serie de, qué sé yo, denominaciones que no son iglesias tan serias, no son tan históricas, y son miles, miles y miles. Y bueno, el que quiera fundar una de esas iglesias la puede fundar, pero evidentemente ellos no están en la misma categoría de lo que estaban, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, como les decía, incluso la iglesia anglicana, etcétera. Ahí hay iglesia bautista, fundada en el siglo XVI, finales del XVI, principios del XVII, la iglesia metodista, fundada en el siglo XVI por John Wesley, en Inglaterra también, las iglesias evangélicas, la iglesia adventista del siglo XIX, fundada por William Miller, la iglesia presbiteriana, las iglesias pentecostales, y ahora hay una cantidad de, ya no sé si se llama sectas o iglesias, porque existe la iglesia de la pesca milagrosa, o sea, qué sé yo, la iglesia del milagro tal, pero no son fundadas realmente por gente seria, sino que un pastor que hizo un curso por correspondencia o se salió de otra asamblea evangélica, entonces se dice que funda su iglesia y ya está. Y luego hay gente tan ignorante que dice, bueno, yo soy cristiano, puede decir evangélico o católico, pero no practico porque yo llevo mi vida sola. Yo creo que no hay ninguna religión, que yo me puedo relacionar solamente con Jesús. Es un disparate, ese no fue el plan del Señor. El plan de Dios es fundar la iglesia y además salvarnos como hermanos, somos el cuerpo místico de Cristo. Fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, dirá la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 15. Y luego, mire, hay otras denominaciones que no son cristianas, aunque se llamen cristianos, los testigos de Jehová, fundados en el siglo XIX, 1870, por Charles Russell, no son cristianos. Los mormones, que se llaman la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, fundada por Joseph Smith en Nueva York en 1830, no son cristianos. Y cristianos son aquellas personas o aquellas iglesias que creen en el misterio de la Santísima Trinidad. Si no creen en el misterio de la Santísima Trinidad, no son cristianos. Entonces los testigos de Jehová y los mormones no creen en el misterio de la Santísima Trinidad. Y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Por lo menos los testigos de Jehová piensan que Jesucristo fue creado, que es un ángel, el ángel Gabriel, creo que creen que es, o Miguel, creo que es Gabriel. O sea, no son cristianos aunque hablen de Jesucristo en algún momento dado. Esto es importante saberlo. Las iglesias cristianas creen en el misterio de la Santísima Trinidad, creen que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, el único Salvador, creen también en la resurrección de los muertos, creen en la vida eterna. Después hay diferencias sobre esa. Y bueno, pues hay luego un montón de otras cosas. Tenemos unas religiones que son, por ejemplo, monoteístas, como la religión judía, que creen en un solo Dios, como la religión musulmana, que creen también en un solo Dios, y luego un montón de cosas paganas, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, el hinduismo, que ahí hay, cada uno cree lo que cree, el budismo, etcétera, la nueva era. Después tenemos, qué sé yo, algo mucho que está en el Caribe, ¿no? Porque es que esta palabra que voy a decir ahora significa algo distinto en el cono sur. Es la santería, ¿verdad? Muy abundante en Cuba, donde no son cristianos, por supuesto. Y luego hay una cantidad de personas que se llaman agnósticos, que dicen pues que ni creen ni dejan de creer porque no se puede mostrar que hay un Dios. Y luego otro que se llama ateos, que niegan
literalmente la presencia de un Dios, un ser. Nosotros tenemos que saber entonces que Jesucristo funda una iglesia. Mire, desde el principio, cuando Jesús empezó a predicar, lo primero que hizo fue rodearse de discípulos. Llamó a Andrés, llamó a Juan, llamó a Simón Pedro, etcétera, etcétera. Después nos lo dirá los evangelistas, pero Marcos 3, 13, 14, escoge 12 apóstoles. Después Jesucristo escoge a Simón Pedro, se llamaba Simón. Pedro viene de piedra, roca, kefas en griego. Y Jesús le dice a Simón Pedro, Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis, hay una sola iglesia fundada por Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Jesucristo funda la iglesia sobre Simón, al cual le pone el nombre de Pedro. Aunque Pedro negó 3 veces a Jesús, después de la resurrección, Jesús le dirá a Pedro, en las aguas del mar de Galilea, le dirá: Simón, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. ¿Me amas más que estos? Segunda vez, sí. Apacienta mis ovejas. Simón Pedro, ¿me amas de verdad? Tú lo sabes todo, se entristeció Pedro. Apacienta mis ovejas. Le renueva el Señor el primado de Pedro. De tal manera que escuchamos muchísimo que la iglesia que Cristo fundó es una, es santa, es católica y es apostólica. Cristo no fundó más que una sola iglesia. Los demás son divisiones, cismas. Hay que orar porque ahora estamos a punto de que haya un cisma dentro de la iglesia, guiado por un grupo de cristianos alemanes. El Papa le dijo un día pasado, que hay una iglesia separada evangélica, la de Martín Lutero, le parece poco, ya con esa no le basta. Porque quisieran ahora que la iglesia apruebe lo que es inaprobable, que Cristo no permitió. La homosexualidad, el lesbianismo, el amor, el matrimonio de personas del mismo sexo, qué sé yo, el sacerdocio de las mujeres y otro grupo, otro montón de cosas más. Y ellos han dicho que si el Papa no le permite eso, se van a separar. Sería un cisma. Pero la iglesia que Cristo fundó es la única iglesia que tiene 20 siglos. Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando manda a sus discípulos a evangelizar en el Evangelio de San Mateo, último capítulo 28, digo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso a la iglesia no ha podido destruirla nadie, y nadie la podrá destruir, ni los sacerdotes, ni los escándalos, ni los errores, porque la iglesia tiene la promesa de Jesús. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Corazón de la iglesia es la Virgen María. Y millones de santos dentro de ella. Por eso la iglesia es santa, aunque acoge a los pecadores. Porque es que la iglesia tiene 2 aspectos, uno visible y uno invisible. El visible, podemos decir, es como un vaso de barro. ¿Cuál es el visible? Nosotros, los que formamos la iglesia. Pero no solo nosotros, tiene ritos, usa el agua, usa las hostias, que es pan, qué sé yo, usa el incienso, tiene templos, tiene toda una característica visible. Entonces, esta iglesia visible acoge a los pecadores. Por eso, la iglesia en sí no es pecadora, somos pecadores los miembros. Entonces, usted y yo somos pecadores, evidentemente. Y todos los que entramos a formar parte de la iglesia tenemos en alguna medida una situación de pecado. La única que no pecó fue la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Claro, el Señor nos deja el perdón.
Entonces, es importante saber que la iglesia no vendrá menos porque Jesucristo la fundó. Es una, es santa, es católica porque es universal. O sea, es para todo. No es como los testigos de Jehová que dicen que se van a salvar 144,000. Por favor. Cristo murió por todos los seres humanos, de todos los tiempos. Por eso la iglesia está extendida por todo el tiempo, ¿verdad? Desde que Cristo la fundó, la única, en todos los lugares, por eso está en todos los continentes, en todas las naciones, y ofrece la salvación a todos los seres humanos, no a un grupo de personas. Hay algunos grupos de hermanos fanáticos, incluso que creen en Cristo, que piensan que solo ellos se van a salvar, porque luego desprecian a la Iglesia Católica y la llaman la gran Babilonia, la gran prostituta. O sea, una serie de disparates dicen, porque hay un fanatismo y una ceguera, una terquedad también terrible. Ahora, cuando una persona hable también de su iglesia, habría que preguntarle, ¿quién fundó tu iglesia? La fundó José Smith, que no es una iglesia, son los mormones. Pues fue en 1830. Cristo fundó la iglesia en el año, vamos a decir, en el año 30, cuando empezó su vida pública. Y luego continuó y luego mandó el Espíritu Santo, que fue como ya cuando envía su Espíritu. Bueno, brota también del costado de Cristo cuando es crucificado en la cruz, y luego manda el Espíritu Santo ya para que esta iglesia tenga la unción, digamos, la carta ya del diploma de lo que es esa fundación maravillosa que Cristo hizo. Pero es que yo soy adventista, pero la iglesia adventista no existía en el siglo XIV. No, pues era la iglesia de Jesucristo. No, pero es que yo soy evangélico. Sí, pero los evangélicos no existían antes del siglo XVI. En el siglo I, II, III, IV, V, VIII, IX, X. ¿Cómo va a ser la iglesia que Cristo fundó? Vea qué iglesia tiene realmente la sucesión de los papas. La fundó sobre Pedro. ¿Y cuáles son los sucesores de Pedro? Bueno, son unos cuantos. El primero fue Pedro, el segundo Lino, el tercero Cleto, el siguiente Clemente, el siguiente Evaristo, el siguiente Alejandro I, el siguiente Sisto, el siguiente Telésforo. ¿Y saben cuántos son los papas? Con este papa, este es el número 266. Francisco. Los antipapas no son papas, así que no entran en ese número. Ha habido a lo largo de la historia 266 papas. El primero, Simón Pedro. La sucesión de los apóstoles la tenemos en los obispos. La sucesión de Pedro en los papas. 254 papas fueron europeos. 217 italianos. 16 franceses. 7 alemanes. 6 griegos. 2 españoles. 2 portugueses. 2 de lo que era Dalmacia, Croacia hoy. 1 de Inglaterra. 1 neerlandés. 1 polaco, ¿verdad? San Juan Pablo II. 8 de Oriente Medio, de los cuales 3 de Tierra Santa, entre ellos San Pedro. 5 de Siria, 3 del África y 1 argentino, ¿verdad? 1 de América. Son 266, una iglesia universal, católica. Y es apostólica porque está basada sobre la base de los apóstoles. La persona que no está así, pues está o en una herejía, negar una verdad de fe, o en la apostasía, que es negar la totalidad de las verdades de fe. Y evidentemente no está en comunión con la iglesia que Cristo fundó. Esto es sumamente importante, pero la salvación le llega al mundo por medio de la iglesia, directamente o indirectamente. Voy a usar, con el permiso de ustedes, unos textos, porque mejor que eso no lo puedo explicar yo, del Nuevo Catecismo de la Iglesia. Si quieren luego profundizar, pueden buscar en el Nuevo Catecismo, que toma casi siempre esto de el Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Pueden buscar en los números de 758 en adelante. Claro, no le voy a leer todo eso. Dice, la iglesia sabe que tiene además los 7 sacramentos que Cristo fundó. Los hermanos evangélicos tienen un solo sacramento, que es el bautismo. Jesús fundó 7 sacramentos. Los 7 sacramentos
Son 7 canales, 7 ríos de gracia, de salvación que nos llegan por medio de la iglesia, que siempre están accionados por el Espíritu Santo. Siempre. Y está en también la plenitud, por esto también la Iglesia Católica, en esos 7 sacramentos. El más importante, el primero es el bautismo, el más importante es la Eucaristía. Y uno de los más sanadores es el sacramento de el perdón de los pecados, la misericordia, la confesión, ¿verdad? La reconciliación. Y luego, pues, lo importante que es el sacramento para el matrimonio, para que puedan vivir en santidad. En la confirmación para ser cristianos adultos. La unción de los enfermos para curar enfermos y dar fortaleza también en ese viaje largo, digo largo, entre comillas, a la eternidad. Bien, ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Los que están bautizados en la Iglesia Católica. Pertenecen por medio de la fe y del bautismo. Esos son católicos, por lo menos inscritos su nombre en el libro de la vida. Ahora hay veces personas que están renunciando a ser católico y dicen, me borran de los libros de la parroquia. Sí, pero tu nombre ya está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Eso no se puede borrar. Tú puedes elegir no ir allá, pero Dios tiene tu nombre escrito en el libro de la vida. Quizás de la parroquia puedes quemar los libros o puedes decir que te saquen de ahí, pero tienes algo que se llama carácter, que no tiene que ver con la personalidad. Es un término teológico para indicar una marca. En el día del bautismo se nos da una marca indeleble que se llama carácter, que te identifica no solo como imagen y semejanza de Dios, que lo eres como cualquier ser humano, sino como hijo adoptivo de Dios nuestro Padre. Bien, vamos ahora a leer lo que les decía. El 842, el número del nuevo catecismo. El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es, en primer lugar, el de origen y el del fin comunes del género humano. O sea, que Cristo funda la Iglesia para llevar la salvación a todos los seres humanos. Bien. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. También tienen un único fin, un fin último. Dios, cuya providencia testimonia de bondad y designios de salvación, se extiende a todos hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa. La Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda todavía en sombras y bajo imágenes. O sea que la Iglesia reconoce en otras religiones que están buscando la verdad. Y la Iglesia tiene la verdad. La está buscando entre sombras y a veces no en la realidad, sino en imágenes. Por eso decía San Agustín, que también esta expresión la tomó el Concilio Vaticano II, que hay semillas de verdad en esas religiones. Pero la verdad completa que nos es transmitida por la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y luego la tradición de la Iglesia. Y pues tenemos luego la interpretación de todo esto y el mismo magisterio de la Iglesia que Cristo fundó. Esta Iglesia la tenemos nosotros en la Iglesia Católica, que refleja la verdad que nos hace libres. En otras religiones puede haber algunas semillas de verdad, pero algunas luces, pero en medio de muchas sombras, lo dice este número 843 del Nuevo Catecismo. Dice, todavía en sombras y imágenes reconocen del Dios desconocido, pero próximo, ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Estas personas son aquellas que creen en un ser supremo llamado Dios. En esta expresión no entran todavía los ateos, ¿verdad? Así la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones,
como una preparación al evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tenga la vida. Pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Claro, con demasiada frecuencia los hombres engañados por el maligno se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo, qué interesante es esto, para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ese es el plan de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento, Dios escogió al pueblo de Israel para que creyera en el Dios verdadero y para que preparara la venida del Mesías. Pueblo de Dios. La iglesia es nuevo pueblo de Dios. Tristemente, los hermanos judíos esperan todavía un Mesías como lo esperaban antes. Un político, un militar, un jefe que los libere de lo que son las potencias o qué sé yo, las armas, la esclavitud, la parte económica. No esperan el Mesías Salvador, porque Jesús viene a salvarnos de todos los males. Nos salva del error, nos salva de la ignorancia, nos salva del pecado, nos salva ayudándonos en la concupiscencia, nos salva del demonio, nos salva de la tristeza, de la angustia, la desesperación, el miedo, nos salva del infierno, llamada muerte eterna, nos salva de todos los males Jesucristo. Solo Él. Y por eso tener fe en Él es sumamente importante. Continúo. La iglesia es el mundo reconciliado. O sea, hay una parte del mundo que no está reconciliado todavía. Va a ser iglesia. Están tendiendo a ser iglesia, algunos sin saberlo. Es además este barco que pleno dominice, bueno, es el latín, crucis velo santi spiritus flatui noc bene navigat mundum. Vamos a decírselo la traducción, ¿verdad? Pleno dominice crucis velo. Dice que es un bloque, un barco con su velamen, qué mal traducido está, con su vela, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo que navega bien en este mundo. ¿Por qué fuera de la iglesia no hay salvación? Ahora viene la respuesta tomada, como les digo, del nuevo catecismo de la iglesia. Y acuérdense de algo. Uno no puede ser un buen cristiano católico si no obedece a la iglesia. Jesús lo dijo. Jesús dice, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Mateo 10:40, quien a ustedes recibe, a mí me recibe. 2 Corintios 5:20, el Señor los ha hecho embajadores de Cristo. En San Juan nos enseña el Señor que el sacerdote tiene capacidad para perdonar. A quienes perdonen los pecados les son perdonados. A quienes se los retengan les son retenidos. Esta autoridad será dado Jesucristo. Le da a la iglesia autoridad para enseñar, autoridad para gobernar, autoridad para transmitir la santificación. Este poder del Espíritu Santo está dentro de la iglesia que Cristo fundó de una manera plena. Dice, este Santo Sínodo, el Concilio Vaticano II, abro comillas con esto, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Ahí tienen la respuesta. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia.
es a través, ahora hago un incisivo mío acá, cierro comillas ahí. ¿Quién nos dio a Jesucristo? El Espíritu Santo y la Virgen María. Pero ahora, ¿quién nos ha dado a la Biblia? La Iglesia. La Iglesia Católica es la que nos da la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento nos lo dio el pueblo judío. Pero el Nuevo Testamento y luego con el Antiguo Testamento, con todos los libros, nos lo da la Iglesia. Incluso los hermanos separados que tienen la Biblia, aunque le cambien algunas cosas y ponen Yahvé en lugar de Jehová, esa Iglesia la recibieron esa Biblia la recibieron de la Iglesia Católica. Acuérdense, en el siglo II no había evangélico, ni en el 1, ni en el 3, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6, ni en el 7, ni en el 8. No había ningún evangélico. Ni en el 10, ni en el 11, ni en el 12, ni en el 13, ni en el 14. No había ningún evangélico, ni en el 15. Empieza en el siglo XVI. Y luego la mayoría en el siglo XVIII, siglo XIX. No es la Iglesia de Jesucristo. Tienen cosas buenas, hay que respetarlos, hay que quererlos, hay que amarlos. Pero tenemos que estar claros también que no es lo mismo ser una cosa que ser otra. Continúo, abro comillas, de nuevo con el Nuevo Catecismo. Él, Jesús, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, otro comentario mío, Jesús dijo, el que crea y se bautice se salvará. El que se resiste a creer se condenará. Lo dijo Jesús. Claro, hay una explicación aquí muy interesante. La necesidad de la fe y del bautismo confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo por una puerta. Por eso no podrían salvarse, bien atentos aquí, los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. O sea, si una persona no conoce que Cristo fundó la Iglesia, se salvará, claro, de una manera diferente, pero se salvará siempre por medio de la Iglesia. Si una persona no conoce la Iglesia, alguien nació allá en la China y la religión de él es otra, que se Dios sigue a Confucio, sigue al hinduismo, y no yo hablar de bautismo, no conoce, entonces evidentemente esta persona no entra en esta categoría que acabamos de leer. Número 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. O sea, una persona que no está bautizada, no conoce la Biblia, no conoce la Iglesia. Sin embargo, si ella busca agradar a ese Dios en el cual cree, si esa persona sigue las leyes de la naturaleza que están inscritas, esos mandamientos están inscritos en la naturaleza, no robar, no matar, cualquier persona sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque el Señor no solo lo escribió en las tablas de la ley, sino también en el corazón del ser humano. Esa persona se salvará por lo que hizo Jesucristo, pero le llega a través de la Iglesia la salvación, aunque no lo sepa. Es impresionante esto. Sin la Iglesia, fuera de la Iglesia, no hay salvación. Los que se salvan por la salvación de Jesús, que llega a través de los siglos por medio de la Iglesia. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde sin embargo a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Esto es bueno saberlo, es bueno conocerlo. Y yo veo que ya llevo acá casi una hora, bendito y alabado sea Dios. Y concluyo con este número 850 del Nuevo Catecismo. El origen y la finalidad de la misma, el mandato misionero del Señor,
tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La Iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan del Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. Miren, la Iglesia administra la salvación de Jesucristo por el plan de Dios, movida por el Espíritu Santo. Y lo hace a través de los sacramentos. Por eso viene llamada la Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Ahora la Iglesia, también a los que no creen, fíjese, y esto quiero decirlo porque hoy hay gente que se llama atea, todos los que caminan de espaldas a Dios, que son muchos en el mundo, van buscando por caminos equivocados la felicidad y el sentido de su vida. Ese camino de búsqueda, la Iglesia lo aprecia. Por eso la Iglesia es madre y se ocupa también de los que son ateos. El Viernes Santo, en la oración universal que hace la Iglesia después de leer la Pasión, ora por todos los seres humanos, ora por los judíos, ora por los que creen en Dios, ora por los que no creen en Jesús, pero creen solo en Dios, ora por los que no creen en Dios, por los ateos, ora por los enfermos, ora por los creyentes, porque la Iglesia es madre y evidentemente quiere evangelizar y dar también la luz y la salvación a esas personas que equivocadas por error, por ignorancia, andan caminando entre sombras, buscando el sentido de su vida y realmente no lo han encontrado todavía. Así ama a todos los hijos la Iglesia y quiere que a todos les llegue la salvación. Alégrese usted de ser Iglesia. Alegrémonos de ser católicos. No ande buscando fuera lo que no hay en la Iglesia, porque no lo va a encontrar. Muchas gracias por su atención. Disculpen que me he alargado un poquito. Les bendigo con mucho gusto y espero poder comentarles también algo el próximo sábado, Dios mediante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos ha ayudado a ver el regalo que es para nuestra alma la Iglesia. Y durante toda esta hora me venía a la cabeza una frase de un santo que está en sus escritos que dice: Omnes cum Petro ad Jesum per Mariam. Todos con Pedro a Jesús por María. Que Perfecto. me parece un resumen. Buenísimo. Muy bueno. Gracias. Gracias y nos vemos el sábado que viene. Bueno, chao. Chao, Jordi. Chao a todos, hermanos. Chao, chao.